Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you so much for coming this afternoon and to be with us here at CSIS. I'm Steve Johnson, Director of the Americas Program, and it's really my pleasure to open this conference entitled Citizen Security in Central America, a conversation with Aminta Granera, Nicaragua's Chief of Police. A big thank you to Ambassador Francisco Campbell in the first row and his staff at the Embassy of Nicaragua for making this event possible. Also, I'd like to acknowledge Comisionado General Juan Ramon Gradis, who is the Inspector General of the Nicaraguan Police, and also the Chief of Staff of Chief Granera's office, Comisionada Mercedes Baiz. And so please welcome them here today. A couple of rules. I'd like to ask you to turn your cell phones to the silent or vibrate mode, and at the end of the Director General's talk, when we have some questions and answers, please raise your hands and our interns will bring you a microphone. I would ask you to please keep your questions brief so that we can give as many guests as possible a chance to communicate. Now, today's discussion will be in Spanish. Unfortunately, arrangements for simultaneous translation didn't quite work out as we had expected. However, the Director General does understand English if you would prefer to frame your questions that way. Now, for the rest of this in Spanish. Es nuestro grato y honor tener la Directora General de la Policía Nacional de Nicaragua, Aminta Granera, con nosotros hoy. Hecho número 1. Es una persona extraordinaria. Hecho número 2. Las cifras de crimen violento en Nicaragua son extraordinariamente bajas. Todo eso considerando que es el país más pobre en Latinoamérica. No hay fondos para salarios adecuados ni equipo nuevo. El país tiene pocos números de policías comparado con los vecinos. No aplica políticas como mano dura, como algunos vecinos. Y 40% de la policía, la fuerza, consiste de mujeres. Sin embargo, parece que Nicaragua está en la calma dentro del centro de un huracán. Asesinatos en Honduras son 87 por 100,000. En El Salvador, la tasa es 71 por 100,000. Guatemala y Belice tienen 39 por cada uno. Panamá tiene 20. Nicaragua tiene 13 homicidios por cada 100,000 personas. Solo Costa Rica tiene menos con 10. No es decir que no existen riesgos, pero deben haber sido razones por que el crimen no hubiera impactado al país tanto como en otros países en la vecindad. Un factor podría haber sido liderazgo. Otro, lecciones aprendidas a través de las comitivas de vigilancia del antiguo régimen sandinista. Cualquier cosa que sea, hay mucha gente que quisiera envasar lo que sean los secretos nicaragüenses para aplicarlos en otros lugares. Ahora suele decir que hay cosas en que discrepamos con el actual gobierno del presidente Ortega, como la salida, nosotros pensamos, de la institucionalidad en el área de las elecciones. Sin embargo, tenemos que reconocer que somos socios en un acuerdo fructífero de libre comercio y la mayoría de los logros nicaragüenses en el ámbito de seguridad ofrecen lecciones válidas en cómo proteger al público. Ahora invito a la Directora General de la Policía de Nicaragua, Aminta Granera, quien era estudiante de la Georgetown, estudiaba a ser monja, fue guerrillera, ascendió por los rangos de la policía nicaragüense a partir con los secretos de su éxito. Un aplauso para la Directora General.
Buenas tardes, señor Johnson y todos los directivos y funcionarios del centro. Buenas tardes a todos y a todas ustedes. Es para mí un honor compartir este momento con ustedes y agradezco de una forma especial la invitación que el centro nos hizo para poder compartir experiencias que nos han enriquecido y que también están enriqueciendo a nuestra región centroamericana. He preparado la exposición de esta tarde en 3 momentos. El primero, los principales problemas de seguridad de Centroamérica como región. Los principales indicadores de inseguridad en Centroamérica. El segundo, los principales indicadores que muestran que Nicaragua en esta región tiene una serie de ventajas comparativas de cara a la seguridad ciudadana. Y el tercero, una síntesis de nuestro modelo policial que explica en parte por qué esta diferencia entre Nicaragua y el resto de la región, como lo decía el señor Johnson. Y digo que explica en parte porque si el delito es un fenómeno eminentemente social y multicausal que trasciende el ámbito de trabajo meramente policial, no podríamos explicar la situación de seguridad o de inseguridad de un país viéndolo únicamente desde la óptica policial. Entonces, sin embargo, sí tiene una incidencia fuerte el modelo policial de Nicaragua, como lo tiene también desde hace 6 años el impacto que los distintos programas sociales que el gobierno del presidente Ortega ha venido implementando y que ha tenido su impacto positivo en la extrema pobreza y en la pobreza del país. Estos serían los 3 acápites o apartados en que preparé la exposición de esta tarde, a partir de la cual podemos generar una conversación o un diálogo. Primero serían, como les decía, los problemas, los principales problemas de Centroamérica. Y ya los referí al presentar esta tarde el señor Johnson. La actividad es la tasa de homicidios. El Triángulo Norte de Centroamérica, de acuerdo a numerosos estudios, y lo decía el jefe del Comando Sur hace pocos meses, es la zona más mortífera del mundo, con excepción de aquellas regiones en guerra activa como Afganistán o Irán. El Triángulo Norte de Centroamérica tiene las tasas de homicidio más altas del mundo. Honduras es la que tiene la tasa de homicidio más alta del mundo. Vemos ahí los indicadores, Honduras con 86, El Salvador 72, Guatemala 50, Panamá 20 y cerramos el 2012 Costa Rica y Nicaragua con 12. La media de Latinoamérica, que ya de por sí América Latina es una tasa de homicidios muy alta, es de 26. En el Triángulo Sur, ustedes pueden ver en este gráfico que la situación es distinta, Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Sin embargo, habría que poner un ojo o una alerta. En el 2011 se realizó en Costa Rica un estudio denominado Informe Estado de la Región, que lo hacen los distintos rectores de las universidades públicas y auspiciado también por otras organizaciones. Y en este estudio del Estado de la Nación de Costa Rica en el 2011 señala que en los últimos 4 años Costa Rica y Panamá han duplicado su tasa de homicidio. Entonces aunque tengamos en el Triángulo Sur una situación distinta, tenemos una alerta en el incremento violento que en los últimos años ha tenido Costa Rica y ha tenido Panamá. De acuerdo a ese gráfico, que es del mismo estudio,
podemos ver que el único país que ha mantenido estable la tasa de homicidios, es más, que ha disminuido en los últimos 2 años, ha sido Nicaragua. Un segundo problema que está marcando a Centroamérica como región es el narcotráfico y el crimen organizado. Centroamérica se encuentra en medio, teniendo al norte a los mayores consumidores y al sur a los mayores productores de droga. El 95% de la droga que llega a Estados Unidos pasa por Centroamérica y pasa a través de rutas aéreas, marítimas y terrestres. De acuerdo a los informes de AIDEC, que es la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, IDEC en español, nos encontramos al sur de Nicaragua, en Costa Rica, con una serie de bodegas de droga. Esos puntos verdes que ustedes pueden ver son los puntos de almacenamiento de la droga, de acuerdo a AIDEC, y en el norte, en Honduras, nos encontramos con las principales bases aéreas donde aterrizan los aviones que llevan la droga de sur a norte. Tienen ahí las plataformas políticas, la plataforma económica y la plataforma militar y de seguridad. Tenemos nuestros 2 vecinos al norte y al sur. Con la presión que ha ejercido México sobre los carteles y los zetas prácticamente se han desplazado a Guatemala. Los carteles mexicanos ejercen una presión muy fuerte en todos los países de América Central por tener ahí una base logística, una base social que les permita el reabastecimiento y la ruta de la droga de sur a norte. Y de acuerdo a otro estudio que lo realizó el Observatorio Europeo de las Drogas y Toxiconomía, señalan a Panamá en concreto, el Canal de Panamá, como una de las rutas de la droga de Centroamérica hacia Europa. Con esto yo quisiera llamar la atención. Los problemas que enfrentamos en la región no son solo responsabilidad de los centroamericanos. Están determinados, muchos o la gran mayoría de ellos, los principales, por factores exógenos. Pero no solo no son responsabilidad nuestra, sino que también afectan a otros países. Yo diría, afectan al mundo. El crimen organizado transnacional no tiene fronteras y está haciendo uso de nuestro territorio, de nuestra región, para afectar la seguridad no solo de Centroamérica, sino también de Norteamérica, de Suramérica, de Europa, del África, que es otra zona de ruta, del Asia, de todo el mundo. Un tercer problema que enfrentamos en la región son las maras o pandillas. En Centroamérica operan 900 grupos, 900 maras, con más de 70.000 miembros, que tienen vínculo con el crimen organizado transnacional, que controlan territorios. Y los enfrentamientos entre estos grupos o maras son la principal causa de muerte en los países del Triángulo Norte. Y un cuarto y último problema que quisiera señalar como de los principales que tenemos en la región es la circulación de armas pequeñas y ligeras. Se estima en 4.5 millones de armas pequeñas y ligeras que circulan de forma ilegal o legal en la región. Y obviamente esto incide en la peligrosidad de la actividad delictiva y en las elevadas tasas de homicidio que tenemos en la región. Sintetizando entonces, estas tasas de homicidio, principalmente las del Triángulo Norte, que son las más altas del mundo, el crimen organizado transnacional y el narcotráfico que usa de nuestro territorio como ruta de sur a norte, las maras que tienen vínculo con el crimen organizado y que ocupan territorio impidiendo a muchas policías en muchos países ingresar en algunos territorios y circular libremente a la población. Y cuarto,
la gran cantidad de armas pequeñas y ligeras que están en las manos de la población de la región, hacen de Centroamérica uno de los países con mayores niveles de inseguridad y han puesto el problema de la seguridad de Centroamérica en la agenda mundial. Pasaríamos al segundo apartado de esta exposición, que son las ventajas comparativas que tiene Nicaragua de cara a la seguridad ciudadana en esta región. Nicaragua está ubicado en el mero corazón de América Central. Estamos expuestos a los mismos factores exógenos a los que está expuesto el resto de países de la región. Es el país más pobre o con la economía más baja o más pequeña de Centroamérica. Podemos ver en la tabla del PIB cómo el PIB de Nicaragua es tan solo el 4% del Producto Interno Bruto del total de los países de la región centroamericana. Contamos con las fuerzas policiales más pequeñas de la región. Nicaragua tiene 17.9 policías por cada 10.000 habitantes, versus Panamá, que tiene 50 policías por cada 10.000 habitantes. Belice, 46 policías por cada 10.000 habitantes. Pero además de tener las fuerzas policiales más pequeñas, es la que tiene los salarios más bajos. El salario básico de un policía en Nicaragua es de $120, versus Costa Rica, que el salario básico de un policía es de $584, Belice 500, Panamá 450, aunque creo que ya le subieron el mes pasado. Con este marco, veamos los indicadores de seguridad ciudadana de Nicaragua, viéndolo desde dos enfoques. Uno, una perspectiva de tendencia en el tiempo a lo interno de Nicaragua, y otra perspectiva comparativamente con los otros países de la región. Veamos el comportamiento de la denuncia. Nosotros en Nicaragua, desde 1985, traíamos una tendencia ascendente de las denuncias. En el 2008 logramos frenar la aceleración de estas denuncias. Si ustedes ven, en el 6 y en el 7 veníamos con un crecimiento de un 15% anual. En el 2011 la aceleración disminuye y crece, pero crece en un 11%. En el 2009 la aceleración se reduce más, crece en un 6.5%. Y ya en el 10 y en el 11, en 2010 y en el 2011, logramos disminuir el registro de la actividad delictiva. Y la reducción del año pasado, nosotros consideramos que es una reducción sensible de 6.6% de disminución. Ahora veamos un poco el esclarecimiento. El esclarecimiento policial tuvo un periodo malo desde 2005 al 2008 porque trasladamos una cantidad de fuerzas del área investigativa al área preventiva y esto el sistema lo resintió. Hicimos los ajustes necesarios y a partir del 2009 el esclarecimiento o la operatividad policial viene creciendo. ¿Qué entendemos nosotros aquí por esclarecimiento o operatividad policial? Son las denuncias de delitos que fueron esclarecidos por la policía y que fueron aceptados por la Fiscalía para hacer una acusación en un proceso judicial. Vemos cómo ha venido creciendo desde el 2009 hasta el 2011. Si nosotros juntáramos estas dos gráficas, la de los registros policiales con la gráfica del esclarecimiento, vamos a ver en el 2008 esa brecha peligrosa que pasamos porque subía la actividad delictiva y tendía la policía, no daba a esclarecer la cantidad de delitos que estaban ocurriendo y como en los últimos 3 años
la hemos venido cerrando hasta llegar a una brecha razonable, le llamamos desde el punto de vista policial, en el 2011. Otra de las ventajas que tiene Nicaragua, viéndolo hacia lo interno, es la estructura delictiva. ¿Qué es lo que nos dice la estructura delictiva? Nos dice cualitativamente cómo está esa cantidad de denuncias. Y cualitativamente esta estructura delictiva es un lujo en la región de Centroamérica y es un lujo en la región de América Latina. El 75.2% de las denuncias que recepciona la Policía Nacional son relacionadas a faltas, es decir, hechos que no constituyen delitos o delitos menores. Únicamente un 6.9% de estas denuncias son referidos a delitos de alta peligrosidad. ¿Qué entendemos nosotros como delitos de alta peligrosidad? Homicidios, asesinatos, violaciones, robos con intimidación, secuestros extorsivos. Y estos delitos de alta peligrosidad, que en el 2011 representaron un 6.9% del total de la denuncia, también vienen bajando, lo pueden ver en la misma gráfica. En el 2009 teníamos 8.2, en el 10, 7.9 y en el 2011, 6.9. Entonces, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, tenemos una serie de ventajas en los últimos años, en la tendencia en el tiempo. Todavía no nos estamos viendo en comparación con los demás países de la región. Decíamos en la tendencia de los homicidios al inicio que el único país que se había logrado mantener estable y que había logrado disminuir en los últimos 2 años la tasa de homicidios había sido Nicaragua. Nosotros el 2010 cerramos con 13 homicidios por cada 100.000 habitantes, que seguramente es el dato que tenía el señor Johnson, pero cerramos el 2011 con 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. El delito de robo con intimidación, que es el que más molesta a la gente, es lo que nosotros comúnmente conocemos como asalto a mano armada, ya sea con arma de fuego o con arma blanca. Si ustedes ven los 2 últimos años, tenemos reducciones sensibles. En el 2011 hicimos una serie de planes especiales con la comunidad que nos permitió reducir el robo con intimidación en un 22%. En la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, Nicaragua comprende una estrategia que incluye no solamente la incautación de la droga, sino la desarticulación de las células que los carteles mexicanos o colombianos han logrado establecer en nuestro país y que forman su base logística. En la siguiente tabla, ustedes pueden ver cómo en los primeros años, 2006, 2007, 2008, venía creciendo las incautaciones con un promedio de 15 toneladas anuales, pero luego dijimos, no es suficiente incautarles la droga, tenemos que desarticularle la base social, tenemos que desarticular la célula. Y empezamos, y en la medida en que las células van siendo desarticuladas, que es la línea roja, 11, 16 en el 2010, 18 en el 2011, la cantidad de droga incautada en territorio nacional obviamente es menor, porque estamos golpeando su base social. Si nosotros hiciéramos un resumen del golpe o los golpes que les hemos dado al narcotráfico en los últimos 6 años, tenemos 60 toneladas de cocaína, 32 millones de dólares, 7 millones de córdobas, 1.417 armas de fuego, y estas son armas largas. Podríamos armar un ejército paralelo a la policía de Nicaragua con las armas incautadas al crimen organizado. 1.234 medios de transporte terrestre. Y esto para nosotros es importante, sobre todo los furgones
o camiones, no sé cómo le llaman acá, los furgones en los cuales es trasladada la cocaína. Esos furgones ahora están convertidos en comisarías móviles. Se pintan con los colores de la policía, se hace una adaptación interna, se pone aire acondicionado, su computadora, su mesa, se recepcionan denuncias y los van a ver en los barrios, los van a ver en la montaña, los van a ver haciendo móviles en aquellos puntos en donde más está afectando la delincuencia a lo interno del país. Entonces tenemos muchos furgones, muchas comisarías móviles que se les han quitado al narcotráfico y que ahora están al servicio de la comunidad. Se han incautado también 18 medios de transporte aéreo. Estos aviones y avionetas, como la Policía Nacional de Nicaragua no tiene fuerza aérea, han pasado al Ejército de Nicaragua. Y se han incautado 168 medios de transporte marítimo, la mayoría lanchas rápidas, que son en esas lanchas rápidas ahora con banderas de la Policía Nacional que patrullamos nuestros ríos y nuestros lagos. Ahora vamos a ver estas ventajas comparativas en relación con los otros países de la región. Ya no vamos a hablar de la tasa de homicidios, que ya lo hemos visto, solo recordarles que aún en la diferencia que hay entre el Triángulo Sur y el Triángulo Norte, los homicidios en Panamá y en Costa Rica se han duplicado en los últimos 4 años, mientras que en Nicaragua se han reducido en los últimos 2 años y en los anteriores se han mantenido estables. Veamos ahora los secuestros extorsivos. En el 2011, aquí hay un error en la tabla, dijimos 2010, en Nicaragua se dieron 7 secuestros extorsivos nada más, de cantidades que pedían no mayores a los $5.000. Todos fueron recuperados, las personas secuestradas, y no se dio en ningún caso el dinero que pedían. Comparamos con Guatemala, que registró 133 secuestros extorsivos, Honduras 71, Dominicana 38, Panamá 38, El Salvador 29. Robo de vehículos. En Nicaragua, el año pasado, se robaron 272 vehículos, versus 7.334 vehículos robados en Guatemala, 5.475 en Honduras, 3.800 en Costa Rica, 2.800 en El Salvador, 720 vehículos robados en Panamá. Estas son comparaciones de registros oficiales que nosotros intercambiamos en la Comisión de Jefes y Jefas de Policía de Centroamérica, México, el Caribe y Colombia. Vamos a ver ahora algunos indicadores de percepción de inseguridad. Para nosotros, en Nicaragua, la percepción es tan o más importante que los registros objetivos. Y trabajamos tanto en la percepción como trabajamos en los registros objetivos. En una investigación realizada por el Latinobarómetro, en 2 momentos lo hicieron, en el 96 y en el 2010. ¿Qué medían? Medían la inseguridad y delincuencia como el problema más importante para América Latina. Si ustedes ven el gráfico, en el 96, Argentina, Bolivia, Colombia, bueno, Nicaragua siempre también, Perú, tenían percepciones de inseguridad bajas. No era la inseguridad y la delincuencia el problema más grave que afectaba a estos países. Miren en el 2010 qué pasa, las barras rojas, cómo es impresionante el crecimiento en Venezuela, en Panamá, en El Salvador, en Costa Rica, en Argentina. El único país de América Latina que no incrementa su percepción de inseguridad o que no considera la inseguridad y el crimen como el problema que más le afecta
es Nicaragua. Estos indicadores de percepción no son hechos por nicaragüenses, ¿verdad? Ni por firmas nicaragüenses. Son en su mayoría por el Latinobarómetro, algunos del Banco Mundial y otros organismos, como ustedes van a poder ver la fuente. En mayo de este año, el Latinobarómetro también presentó un estudio en Lima, Perú, titulado La seguridad ciudadana, el principal problema en América Latina. Ustedes pueden ver cómo Venezuela, Guatemala, El Salvador, Costa Rica están con índices fuertes, porcentajes fuertes de que sí es. Tenemos Nicaragua únicamente el 4%. El 4% considera que es un problema relevante. El 33% en el caso de Nicaragua está relacionado a problemas económicos. Vamos a ver otra gráfica también trabajada por el Latinobarómetro, la percepción de seguridad. Ahora vamos a ver cómo se sienten ellos de seguros. Ayer inseguros, ahora cómo nos sentimos de seguros. Nicaragua está en primer lugar en la percepción de seguridad, seguida de Panamá, luego en tercer lugar los estados latinos de los Estados Unidos, en cuarto lugar España. Estamos arriba de países que tienen muchos más recursos que Nicaragua para trabajar no solo en la inseguridad objetiva, sino también en la percepción de inseguridad. Vamos a ver ahora un indicador, que este es del Foro Económico Mundial, en su informe global de competitividad 2011-2012, en donde ellos hacen una serie de indicadores para ver qué es lo que más afecta la competitividad de los países. Guatemala lo que más le afecta es el indicador en amarillo, es crimen y robo. Este indicador es un indicador síntesis que trabajó el Foro Económico Mundial y vemos igual sucede con El Salvador, igual sucede con Honduras, Costa Rica y Panamá no es de los que están en más, pero Panamá con 7.3, Honduras con 6.3, Nicaragua con 2.9. Es decir, el crimen y el robo afecta la competitividad de nuestro país solamente en un 2.9. El Latinobarómetro, esta tabla no la quería poner desde el 2008, pero bueno, no hay mucho cambio. Es una escala de 1 muy pacífico, 10 muy violento. Tenemos Guatemala con 7, que es el que se acerca más a muy violento, y Nicaragua con 4.8, que es el que se acerca más a muy pacífico. Otro gráfico trabajado también por el Latinobarómetro del 2011, la percepción de inseguridad, para que veamos cómo buscada por distintos lugares, distintas tablas, distintos foros, coincidimos, que no es solo la visión de una institución o de un solo indicador, sino que busqué cómo presentarles de distintas fuentes. Nicaragua es el país de América Latina en el que la percepción de inseguridad es la más baja. Tenemos Guatemala, la más alta, seguida de Venezuela. Costa Rica, extrañamente, teniendo indicadores objetivos mucho mejores que los que tiene El Salvador y Honduras, tiene una percepción más negativa que los países del Triángulo Norte, porque no siempre coincide la percepción con la realidad, pero es tan importante la percepción como la realidad. Mercita, regálame un poquito de agua, pero que no esté fría. Échale un poquito de agua caliente. Es que tengo que tomar más caliente, discúlpese. Hay 2 indicadores en este estudio del Latinobarómetro, y por cierto son los únicos en los que Nicaragua no queda
en el primer lugar, es decir, no queda como el mejor país o el país más seguro de la región. Y estos dos son la violencia hacia los niños y la violencia hacia las mujeres. Vemos aquí el índice de violencia hacia los niños, el que está, bueno, El Salvador está más alto, pero nosotros estamos en tercer lugar. Y Nicaragua, en el índice de violencia de las mujeres, también estamos en el quinto, creo, sí, en el quinto lugar. Aquí sí yo quisiera hacer también una explicación no justificativa, pero este tipo de delitos, la violencia intrafamiliar, es donde se da mayor subregistro. Son los delitos con índices de subregistro más elevados. En Nicaragua, las comisarías de la mujer y la niñez, que si no da tiempo después, si a ustedes les interesa, les puedo explicar cómo funcionan, trabajan, tenemos 59 comisarías de la mujer y la niñez en todo el país, además de más de 20 comisarías de la mujer y de la niñez móviles, que son estos furgones que les decía se movían, realizando un esfuerzo enorme para que las mujeres nicaragüenses rompan el silencio y pongan la denuncia. Hacemos una serie de campañas publicitarias muy fuertes cada año, centradas, rompe el silencio, no está sola, para que la mujer tenga acceso a la justicia. Queda entonces la pregunta que no va a ser aquí respondida. ¿Estos indicadores que les presentamos responden a un incremento real de la violencia intrafamiliar en nuestro país o responden a un incremento de la denuncia que se corresponden con un nivel mayor de conciencia de las mujeres nicaragüenses y de los niños nicaragüenses en poner las denuncias? No tengo elementos para decirles a ustedes hoy cuál es la respuesta, pero sí la dejo sentada en el aire. Otro aspecto en el que podemos hacer comparaciones es con relación al impacto económico que la inseguridad tiene en las economías de nuestra región. Este es una tabla de un estudio del Banco Mundial que realizó en el 2011, los costos económicos del crimen y la violencia en Centroamérica. Está en millones de dólares. Nicaragua, 529 millones de dólares. Guatemala, 2.291 millones de dólares. El Salvador, 2010. Y así ven ustedes en la gráfica las diferencias del costo económico del crimen y la violencia en las economías centroamericanas. Este también es realizado por el Foro Económico Mundial, esta tabla, en el Informe Global de Competitividad, y nos señala cómo el crimen y el robo es el factor problemático para hacer negocios. Entonces ellos dicen, ¿cómo está el crimen y el robo doing business? Nicaragua, únicamente 2.9, Guatemala 28.2, El Salvador 24.2. Ustedes pueden ver ahí la diferencia entre los distintos países de la región de cómo afecta la competitividad y el hacer negocio el problema de crimen y violencia. El costo de la delincuencia y la violencia para los negocios. Aquí está comprendido todo lo del problema de la seguridad privada. Y aquí, entre más nos acercamos a 7 es sin costos y entre más nos acercamos a 1 es con costos significativos. Vemos que Nicaragua es el país que más se acerca a 7, sí tiene costos la delincuencia y la inseguridad en los negocios, pero tenemos Guatemala, El Salvador y Honduras, lógicamente, donde los costos para los negocios y para las empresas son mayores. El mismo Foro Económico Mundial, en este estudio, ¿hasta qué punto el crimen organizado impone costos? Bueno, lo acabamos de ver.
y los costos del crimen y la violencia en Centroamérica. Miren, los costos en materia de salud. Nicaragua, 241, Guatemala, 1.281, son millones de dólares. Y ven ustedes ahí la diferencia, como siempre, en salud, en los costos constitucionales o de las instituciones, en los costos de seguridad privada y en los costos materiales, es el que menos carga o menos traslado, menos peso le cargamos al Estado y al pueblo de Nicaragua por inseguridad. Al analizar estos indicadores, bueno, surge la pregunta que nos hacía el señor Johnson al inicio. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que si estamos en una misma región que está expuesta a los mismos factores exógenos de criminalidad en los que estamos expuestos el resto de países de la región, si somos la economía más pequeña, la policía más pequeña, con salario más bajo, ¿por qué? ¿Por qué estos resultados? Y para ser justa tendríamos que decir que hay varios, no vamos a decir aquí el resultado o quien tiene el peso o la respuesta está en la policía de Nicaragua, porque si entendemos el delito como un acto eminentemente social y multicausal, que trasciende el ámbito de trabajo meramente policial, tenemos que estar claros que no es solo un factor el que incide en estos resultados. Y aquí el primero tendría que decirle una especie de ventaja que lleva Nicaragua con el resto de países de Centroamérica de 10 años. Una ventaja que se construye y se teje en la década de los 80. Por ejemplo, en el 85, recuerdo perfectamente que empezaron a surgir las primeras maras en El Salvador. Nos reunimos, el Consejo de Jefatura de aquel momento, y nos preguntamos por qué nosotros no lo teníamos. Bueno, dijimos, ¿dónde están nuestros jóvenes? Nuestros jóvenes estaban alfabetizando, nuestros jóvenes estaban vacunando, nuestros jóvenes estaban cortando algodón, nuestros jóvenes estaban cortando café, nuestros jóvenes estaban en el servicio militar patriótico. La juventud de Nicaragua, la sociedad de Nicaragua estaba totalmente inmersa y participando del proyecto del Estado en esa década. Los registros policiales y criminales de la década de los 80 de Nicaragua son irrisorios comparados con los que tenemos hoy. Esta es una ventaja de 10 años, que fue para nosotros una lección, porque luego en el 95, cuando empezaron a surgir las primeras pandillas juveniles en Nicaragua, que nada tiene que ver con las maras de los países del Triángulo Norte, dijimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo las vamos a enfrentar? Honduras estaba con la política tolerancia cero, y cada mara que mataban le ponían la cabeza, recuerdo, la cabeza de un policía o de cualquier persona en el parque frente a la casa presidencial. Nosotros dijimos, si en el 85 analizamos y concluimos de que nuestros jóvenes no formaban parte de las maras porque estaban formando parte de un sistema y de un proyecto, la palabra clave para enfrentar hoy los grupos juveniles en Nicaragua y evitar que tengamos las maras que están en el Triángulo Norte es la palabra inclusión. Pero bueno, por eso digo, tenemos 10 años de ventaja, les llevamos 10 años de ventaja que hemos podido irnos viendo para atrás. Miren lo que les está pasando y cómo vamos a ir haciendo para que no nos pase a nosotros. Un segundo factor son los migrantes. En la década de los 80, los migrantes nicaragüenses hacia los Estados Unidos fueron por razones
eminentemente políticas y encontraron un espacio en la sociedad norteamericana. Los migrantes salvadoreños, por ser la mayoría que están aquí, fueron por razones eminentemente económicas. La inmensa mayoría entró ilegal y no encontró un espacio en la sociedad norteamericana, sino que se fueron a situar y a relacionar con las zonas marginales, con los sectores marginales de la sociedad norteamericana, principalmente en la ciudad de Los Ángeles, en donde aprendieron, tuvieron toda una escuela de las maras, y luego con las repatriaciones masivas llegaban graduados en las maras a organizarlas y hacerlas funcionar en sus países. Un tercer factor, les decía, es el impacto económico, el impacto positivo que ha tenido los programas sociales que en los últimos 6 años ha implementado el gobierno del presidente Ortega en Nicaragua, que ha tenido un impacto positivo en la pobreza y en la extrema pobreza. En los dos gráficos grafiqué de 2 fuentes distintas. El INIDE, que es un organismo del Estado, que es la gráfica azul, y el FIDEC, que es una organización no gubernamental, que es la gráfica roja. En las dos, aunque en montos diferentes, está claro el impacto positivo que en la pobreza extrema y en la pobreza han tenido los programas sociales. Otro factor es que en estos últimos 6 años, el modelo policial de Nicaragua, yo diría que se ha potenciado al encontrarse con un modelo de gestión de gobierno similar al nuestro como policía, participativo, comunitario, proactivo. Al encontrarse un modelo de gestión de gobierno con un modelo policial eminentemente participativo, proactivo, comunitario, se ha potenciado el modelo policial. Un quinto factor son los valores y los principios de los hombres y mujeres de la Policía Nacional, que con un salario mínimo de $120 han hecho golpes que le han significado, si nosotros incluyéramos la cocaína decomisada a los costos puestas en Miami, no en Washington ni en Nueva York, $600 millones anuales. Y ahí ha estado una lucha de David contra Goliat, unos principios y unos valores de unos hombres y mujeres policías que se le han plantado al crimen organizado transnacional, que aún siendo objeto de amenazas de muerte, les hemos dicho no les tenemos miedo, no nos van a doblegar, y los hemos tratado de tú a tú, haciéndolos retroceder de nuestro territorio y obligándolos a pasar la mayor parte de la cocaína en aguas internacionales, porque se han estado desmantelando las principales células y la base logística que estos carteles tenían en territorio nacional. Y como último factor, el modelo policial de Nicaragua, que es el tema que nos ocupa esta tarde, que voy a tratar de presentárselo de la forma más sintetizada para que podamos dialogar. Me dicen si me estoy extendiendo demasiado en el tiempo. Tenemos 5 minutos más. 5 minutos más para el modelo. Entonces, no, tenemos suficiente tiempo. Vamos pues. Es la Miren, audiencia que diga. que sigamos, dice. La Policía Nacional de Nicaragua es una policía joven. Nace en 1979 con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Antes del 79, la Guardia Nacional hacía las funciones de policía y del ejército. Y digo esto porque hay 2 factores que determinan el modelo policial de Nicaragua. El primero son nuestros orígenes.
Y el segundo es el contexto histórico internacional en el que la policía de Nicaragua se constituye y da sus primeros pasos. Voy a dedicarle un rato a estos dos factores. ¿Por qué decimos nuestros orígenes? Miren, cuando triunfó la revolución, decía el señor Johnson, yo venía de un convento, yo era novicia en un convento y le dije a mi superiora, ya vengo, vamos a votar a Somoza y ahí regreso. Pero triunfó la revolución y nos dijeron a un grupo, no, ahí no había tiempo ni de respirar, a un grupo de hombres y mujeres, vayan a fundar la policía. ¿Qué? Dije yo, fundar la policía si no sabemos nada de policía. No sabíamos nada de criminalística, no sabíamos nada de investigación, nada de inteligencia, nada de seguridad vial, nada de toda la base técnico-científica que constituye hoy la Policía Nacional. Pero sí teníamos mucha mística, teníamos una capacidad de soñar enorme y una tenacidad todavía más enorme para haber hecho realidad esos sueños. Y con eso nos fuimos a poner la primera piedra de la Policía Nacional de Nicaragua, yo diría, bañados de honor y de gloria, más que de sabiduría. Y digo que nos ha marcado nuestros orígenes, ¿en qué sentido? Nos ha marcado con un sentido de pertenencia a la comunidad, porque es una policía, como dice nuestro himno, surgida de las entrañas del mismo pueblo. Nos ha marcado con un respeto profundo a la persona. No sabíamos cómo fundar la policía, pero sí sabíamos lo que no queríamos ser. No queríamos ser la Guardia Nacional, que era para nosotros expresión de homicidios, de muertes, de desaparecidos, de tortura. No queríamos ser eso. Nos marcó con un compromiso serio de entregar la vida si fuera necesario para la seguridad de nuestro pueblo, porque vimos en muchos casos a nuestros mejores amigos, amigas, hermanos, parientes caer en la lucha revolucionaria para que después nosotros pudiésemos vestir este uniforme. A la par de estos orígenes han marcado el modelo de Nicaragua factores históricos. Por una parte, a mediados de los 80, emerge en el mundo un enfoque y concepto distinto de seguridad. Voy a hacerlo rapidito, se va quebrando el concepto de seguridad centrada en el Estado, de la seguridad nacional, y se va pasando gradualmente a los conceptos de seguridad ciudadana y de seguridad humana, centrados ya no en el Estado, sino centrados fundamentalmente en las personas. Ya la seguridad de las personas amenazadas no solo por la violencia física, sino también por otras amenazas a su subsistencia en condiciones dignas. Otro fenómeno que se da es la modernización y el avance tecnológico de los países del primer mundo en la década de los 70. Esto fue reduciendo el contacto directo de las policías con la comunidad. Y revisando los registros en esta época, vemos cómo la percepción de seguridad bajó en los países del primer mundo. Y en muchos casos no solo la percepción, sino también los registros objetivos. Y si a esto sumamos la compactación del Estado que se da, a mediados de los 80 en casi todos los países del mundo, que obliga a los cuerpos policiales a ser más eficientes desde el punto de vista económico y desde el punto de vista operativo. Y ya después, cuando hago yo el MBA y me dicen que la excelencia no es otra cosa que responder a las expectativas y demandas de los clientes, sino que el doctor Mayorga me diga, entonces entiendo por qué, si queremos nosotros aspirar a la excelencia en los cuerpos policiales y ser más efectivos y eficientes desde el punto de vista económico y operativo, tenemos que saber cuáles son las demandas de nuestros clientes, que es la comunidad, para poder responder a esas demandas de esta comunidad. Reitero, estos dos factores, los orígenes y el contexto histórico, determinan el modelo policial de Nicaragua. ¿Cuál es este modelo? El modelo policial de Nicaragua es un modelo, les decía, preventivo, proactivo, comunitario. Es un modelo
de policía comunitaria proactiva profundamente enraizado en la comunidad. Modelo en permanente revisión desde la comunidad, por la comunidad, con la comunidad y para la comunidad. El modelo funciona en base a 3 principios. El primero, el trabajo policial es un trabajo sistémico. En Nicaragua hay una sola policía. No es el caso, por ejemplo, de nuestros hermanos de Costa Rica, en donde la OIJ depende del Ministerio de Justicia, la inteligencia depende de la presidencia, drogas depende de otro organismo, fuerza pública del Ministerio Público. En Nicaragua hay un solo cuerpo policial con una sola cabeza que en este momento les está hablando. Y esto facilita enormemente que el trabajo de la policía de Nicaragua sea un trabajo sistémico. Y no es el área preventiva la responsable de la prevención en Nicaragua. Es la policía como sistema. Se articulan el área preventiva, el área investigativa, las áreas de inteligencia y las áreas reactivas, se articulan como sistema en función de la prevención. Hacemos inteligencia en función de la prevención. Investigamos en función de la prevención. Entonces, este es el primer principio. La articulación como sistema de todas las áreas policiales de Nicaragua en función de la prevención. El segundo principio es la articulación en el terreno de 3 subsistemas de trabajo. Les decía hace unos momentos que el delito es un acto eminentemente social y multicausal y que no podemos pretender resolverlo únicamente con el trabajo policial. Entonces, el modelo policial de Nicaragua articula en el terreno el trabajo policial, el trabajo de todas las instituciones del Estado y el trabajo de la comunidad. Está articulado a través de un decreto que se firmó en el 2006 por el presidente de la República, en donde es coordinado por el jefe o jefa de la policía en los distintos niveles. La prevención policial son trabajos nuestros, retenes, patrullas. La prevención estatal la realizan en el ámbito de cada una de las instituciones del Estado, y la prevención social del delito, aquí me detengo porque son las acciones que hace la comunidad en función de su propia seguridad. Y esta es la mayor fortaleza del modelo policial de Nicaragua. Es cierto, tenemos la policía más pequeña, pero fíjense, tenemos 100.000 personas que de forma organizada y voluntaria trabajan con la policía en función de su propia seguridad. ¿De dónde sale esta gente? Podrán decir. En Nicaragua hemos firmado un convenio con las universidades públicas y privadas, y los estudiantes universitarios de los últimos años hacen sus pasantías en nuestras delegaciones, ganan créditos en la universidad y trabajan de forma voluntaria. Van a encontrar estudiantes de Derecho recepcionando denuncias y los policías haciendo tareas que solo nosotros podemos hacer. Van a encontrar estudiantes de Derecho acompañando a las víctimas para que tengan acceso a la justicia y garantizando que ese expediente que presentó el Ministerio Público termine en una sanción. Van a encontrar trabajadoras sociales y psicólogas en las comisarías de la mujer, visitando casa por casa de las mujeres que han puesto la denuncia, de esa cifra alta que salía ahí, para garantizar que el hecho de ponerlo a denuncia no agudice el ciclo de la violencia intrafamiliar. Y así podría darles aquí muchos ejemplos, pero bueno, estamos contra el tiempo. Tenemos desmovilizados de las pandillas 10.000 jóvenes. Estos jóvenes que se han desmovilizado de las pandillas trabajan con nosotros. Los hemos pasado en un centro de juventud a hacer talleres cortos de carpintería, electricidad, albañilería, pastelería, peluquería, y estos jóvenes salen con un
cartón, pero con un aval policial. Un aval policial que es un compromiso de la policía con la empresa privada para que la empresa privada les dé trabajo a cambio de un acompañamiento sistemático de la Policía Nacional a estos jóvenes. Y ellos vuelven al centro y ellos trabajan ahora el 1 de agosto, que es la fiesta más grande popular de Managua, el patrón de Santo Domingo, el patrón de Managua, en donde se movilizan 500.000 personas en las calles. Los cordones de seguridad es un policía y un joven desmovilizado de las pandillas. Un policía y un joven desmovilizado de las pandillas. Y estos 10.000 jóvenes van a los barrios a convencer a los otros jóvenes de que se desmovilicen y entreguen sus armas. Cada año hay un acto solemne en el que se desmovilizan entre 400 y 600 jóvenes, me entregan sus armas y firmamos un acuerdo y entran y van sumando a este ejército de jóvenes. Tenemos miles de mujeres sobrevivientes de la violencia intrafamiliar que de forma voluntaria van en sus horas libres a trabajar a las comisarías para convencer a la mujer que ponga la denuncia, para estar acompañándolas. Es un ejército comunitario trabajando por su propia seguridad. Y el último principio sobre el cual se monta el modelo policial de Nicaragua es que el sector es el punto de llegada y el punto de partida de la acción policial y de la actuación de las demás instituciones del Estado. ¿Qué es el sector? La división político-administrativa más pequeña que tenemos en Nicaragua es el municipio. La policía subdivide este municipio en sectores. Los sectores son determinado territorio que no puede tener más de 2.500 habitantes y al frente del cual está un jefe o una jefa de sector que tiene que tener el grado de capitán como mínimo, que tiene que tener la licenciatura en ciencias policiales como mínimo, y este jefe o jefa de sector se convierte en la figura clave del modelo policial de Nicaragua, porque es él o ella quien articula en el terreno los subsistemas de trabajo que les decía, policial, estatal y comunitario. En el sector se realizan asambleas anuales y cada sector define cuáles son sus problemas de seguridad. Y cada sector, sus problemas son distintos a los otros. Si yo cojo un sector de Bluefield, seguramente me va a salir el tráfico de droga, el consumo de droga como su primer factor de inseguridad. Si yo voy al barrio chic de Managua, me van a decir los pleitos a pedradas de los grupos juveniles en la noche. Si me voy a Santo Domingo, me van a decir los robos. Cada sector tiene demandas distintas de seguridad. Y la clave está en saber responder a esas demandas específicas y no venir a hacer aquí planes heterogéneos que están allá elevados en la estratosfera, alejados de las demandas reales que tiene la comunidad. Entonces la Policía Nacional de Nicaragua no tiene un plan de seguridad, tiene miles de planes de seguridad, tanto iguales a miles de sectores tenemos en el país. Y en este mismo sector se evalúan cada 3 meses. Se evalúan y este sector ejerce el control social sobre la Policía Nacional. Y ejerce el control social porque fíjense, la cantidad de burocracia y de jefes que tendríamos que tener para supervisar el trabajo de los miles de jefes de sector. Allá no tenemos supervisores de jefes de sector. Allá quien controla al jefe de sector es la comunidad, porque los jefes nos distribuimos los sectores y vamos, y es la comunidad la que nos dice, aquí no ha venido el jefe de sector, aquí no hicieron nada para el problema que le señalamos hace 2 meses, aquí tenemos que hacer más, y ellos dicen, tenemos, porque ellos se sienten parte de esa responsabilidad de la seguridad de su sector, se sienten partícipes. Y ahí está el sacerdote, ahí está el pastor evangélico, ahí están los profesores universitarios, están los rectores universitarios, ahí están los líderes comunitarios. Ahí no hay ninguna diferencia ni política, ni racial, ni económica,
porque la inseguridad y la violencia ataca a todos por igual, a los de derecha, a los de izquierda, a los ricos, a los pobres, a los ateos, a los cristianos, a todos. Entonces todos forman parte de ese proyecto y de esa sensación. Un minuto, y voy en un minuto, lo hago. Es así como en este sector se da un continuum de reflexión, evaluación, ajustes y luego la acción policial para mejorar los niveles de seguridad de la comunidad. Y si nosotros quisiéramos decir en 3 palabras en qué consiste el modelo o cómo serían las palabras, el significado que lo sintetizaría. 1, inclusión. Inclusión porque ya les decía, allá no se excluye a nadie, ni siquiera a los autores de delito, una vez que salen del sistema penitenciario. Integración porque necesitamos integrar los esfuerzos de todos, de la policía, de todas las instituciones del Estado, de la sociedad civil, de la comunidad. Compartir porque hemos entendido que la seguridad es una responsabilidad compartida y que todos tenemos que poner un granito de arena. Revisión y ajuste porque nada es estable. Todo está en permanente revisión y ajuste desde la comunidad, por la comunidad, con la comunidad y para la comunidad. Voy a cortar aquí, quedó todo esto sin decir, pero va a haber una próxima invitación, espero, señor Johnson. Bueno, hemos llegado a esta fase de la conferencia en que estamos entreteniendo preguntas y respuestas y tenemos unos interinos con micrófonos. Si ustedes quisieran levantar la mano si tienen una pregunta, entonces vamos a comenzar. Por aquí. Gracias, Mario, amigo embajador de Panamá. Embajador, cuánto gusto. Muchas felicitaciones y he sido un gran admirador de lo que has hecho, un gran amigo de Nicaragua. Y te felicito porque estudiamos la maestría en la misma y veo que bien se aplica lo que nos enseña el doctor Mayorga a esto. Te quería hacer 2 preguntas. Sí. Aunque entiendo que hay lugares como Panamá, etcétera, que hay policías que dependen de la Procuraduría, de aduanas, etcétera, etcétera, ¿sea algún índice de policías per cápita que se pueda comparar? Y segundo, si los policías viven en los sectores con el resto de la gente o viven en unas ciudades policiales o algo así, o si viven en los mismos lugares con el resto de los habitantes. Gracias. Con gusto, Grace, si puedes ponerle al embajador, porque tal vez llegó un poco tarde para ver la comparación per cápita de las fuerzas policiales. Sí tenemos en Nicaragua la policía más pequeña, yo les decía. ¿Estás buscándola? ¿Ah? Sí, la per cápita es la policía más pequeña en Nicaragua, usted va a ver las cifras ahí, y Panamá creo que está en las mejores posiciones. Ahora, el jefe de sector vive no necesariamente en el sector, pero sí vive en una zona cercana al sector. No tenemos nosotros policías reconcentrados, encuartelados, como le dije. Yo no quiero a ningún jefe, les dije que iba a poner candados en las oficinas de mi jefe. Quiero a la gente en la calle, trabajando en la calle, pateando calle, sudando, y así los jefes de sector no tienen oficina, su oficina es la comunidad. Y a los jefes también tienen que ir a supervisar y por eso están siempre trabajando. Aquí tiene usted Panamá, 50 policías por cada 10.000 habitantes, Nicaragua tiene 17.9 policías por cada 10.000 habitantes. Vive cerca del sector,
pero no necesariamente en el sector. Y tiene que ser una persona con mucha autoridad, legitimado por el maestro del sector, por el cura del sector, el pastor y la comunidad. Son miles de sectores. Buenas, a Tom Cadala de Research Base. Me pareció fantástico lo que presentó y le agradezco mucho por su tiempo y por compartir todo esto con nosotros. Yo vengo de Venezuela, que ya usted sabe que eso es un pequeño desastre. Le voy a hacer una pregunta un poco difícil, pero a ver cómo puede reaccionar con esto, porque usted sí que tiene una visión muy bonita en la forma que está organizando la parte policial como si fuera un comercio, para decir, ¿no? Que tiene sus clientes y está manejándolo como si fueran sectores distintos, su subsidiario. Entonces la pregunta es lo siguiente, una de las cosas que usted tuvo de suerte, para decir, ¿no? Fue que arrancó de nuevo, de limpio. Y eso realmente ha sido un beneficio. Ha podido hacer todo limpio a su manera y por esa razón le ha salido bastante bien. Y además todos los otros factores que usted habló. ¿Cómo surgiría usted a un país como Venezuela o Colombia o México? ¿Cómo podrían ellos cambiar en su forma, en el estado que están ahora, para mejorarse, quizá alinearse o hacer algunos cambios para llegar a un modelo más o menos como la de ustedes? Bueno, es difícil hablar de otro país en donde no lo conocemos profundamente. Creo que los modelos, al fin de cuentas, son medios, instrumentos para llegar a un fin, que es la seguridad. Estos países, México, Colombia, Venezuela, tienen problemas de seguridad urgente, para no quedarnos en ello. Honduras, nuestro hermano más cercano, nuestro vecino más cercano, que tienen que ser resueltos a corto plazo. ¿Cómo resolverlos a corto plazo? Es decir, este modelo se construye, no lo podemos construir de un día a la mañana. Yo no puedo llegar a Honduras, que ya me lo preguntó el presidente Lobo, y decirle al presidente Lobo, mire, presidente Lobo, vamos a empezar a construir este modelo aquí y se le van a terminar sus problemas. Porque él tiene 32 años de tener y de arrastrar una serie de problemas que tendrán que ser resueltos y trabajar simultáneamente en las dos direcciones, diría yo. Una, cómo hacer trabajos de impacto para resolver problemas que tienen que ser resueltos a cortísimo plazo, y a la vez empezar a trabajar, pero eso implica trabajar con los cuerpos policiales, trabajar con los estados y trabajar con la misma comunidad. Yo diría cómo hacer para que los cuerpos policiales funcionemos con tres lógicas. Una lógica de integridad. Si en los cuerpos policiales no hay una lógica de integridad, no vamos a conseguir nada. Todo lo que hagamos se cae. Una segunda lógica sería una lógica de integración. Integración hacia adentro y de integración regional y continental. Y una lógica humanista, comunitaria, que te permita respetar y ser respetado. Porque si usted no respeta a la comunidad no lo respeta a usted. Si usted le grita, le van a gritar. Si usted le falta, le van a faltar. Entonces es una relación a dos que se tiene que trabajar con la comunidad y con el cuerpo policial, para que en base a ese respeto a la comunidad camine por lo que yo diría un laberinto del cariño de la gente. Hay que ganarse el cariño de la gente. Yo cuando hablo de seguridad de Nicaragua puedo ver rostros, puedo ver nombres, porque andamos en las comarcas, andamos en los barrios, andamos en las calles, andamos en todos lados. Ahorita me siento candil de la calle, oscuridad de su casa, porque todo el año me he pasado viajando de un país a otro que me están invitando. Pero nosotros estamos y vemos los rostros. Y cuando digo la demanda de Bilwi,
yo puedo ver la gente y puedo decirle los nombres que me están pidiendo en Puerto Cabeza o que me están pidiendo en Río San Juan. Entonces, es como ir creando en los cuerpos policiales un movernos y funcionar en base a esas tres lógicas, una lógica de integridad, una lógica de integración y una lógica de humanidad, humanista, comunitaria, y eso va a tener su espejo en la comunidad. Y ese es un camino que se hace no de un día para otro, se gana con muchos años de esfuerzo, se gana con muchos años de entrega, con muchos años de respeto. Y a la vez no puedo decirle, mire, espere hasta que esté terminado esto para que usted resuelva el problema de las maras que se lo están comiendo y que tiene el índice de homicidio más alto del mundo. Entonces tendríamos que buscar cómo trabajar en dos direcciones simultáneamente para resolver esos problemas. Buenas tardes, eu sou Luiz Coimbra, do Observatório de Criminalidade da Organização de Estados Americanos. E nós outros em La OEA também estamos de acordo que o modelo de polícia comunitária é um modelo importantíssimo que Nicarágua tem para atrair ao nosso hemisfério e indica alguns caminhos importantes que podem cambiar em nossa luta contra o crime organizado e contra o crime em geral. Pero há alguns pontos que me gostaria de chamar a atenção de sua apresentação, que são muito interessantes e que me gostaria que pudieras reflexionar um pouco mais, falar um pouco mais. Um deles é a questão da criminalidade contra as mulheres. Nós outros sabemos que em Nicarágua e em alguns outros países do nosso hemisfério, a legislação é um pouco blanda com relação aos crimes chamados crimes de honor, ou seja, se permite ao marido matar a mulher, em alguns casos, com penas que vão de 2 a 3 anos, 3 ou 4 anos, enquanto um traficante de drogas pode quedar-se 20 anos na prisão. Não estou querendo comparar o crime, para mostrar como muitas vezes a legislação é também uma maneira de apresentar uma limitação cultural que temos nós outros ao criminalizar ou não criminalizar certos aspectos. E me gostaria que você pudesse falar um pouquinho desse fenômeno específico em Nicarágua. Assim mesmo, me gostaria também se nos poderia dar uma ideia de como a polícia de Nicarágua hace para identificar o crime organizado no meio das estatísticas criminais. Sabemos que isso é um problema na grande maioria de nossos países. Sabemos que há algumas definições de organismos internacionais sobre o que é crime organizado, mas me gostaria de saber, dentro da polícia de Nicarágua, como vocês podem separar o que é crime organizado, o que não é crime organizado, o que é a criminalidade normal, aceitável ou não vinculado com o crime organizado. E, finalmente, saber se vocês estão pensando em algum tipo de encuestas de vitimização que possam dar uma ideia um pouco melhor do equilíbrio entre os dados de polícia e a percepção, ou seja, que as enquestas de vitimização nos poderiam complementar as informações sobre a criminalidade em seu país. Muchísimas gracias. Sí, podríamos hacerlo. Tenemos una pregunta final por acá y podríamos agregar estas dos preguntas y será las últimas preguntas. Francisco Javier González, del Departamento de Estado. Si me podría decir qué papel jugó las mujeres en la formación y la profesionalización y la creación de la Policía Nacional de Nicaragua. Vamos a empezar por la última. Las mujeres han jugado o hemos jugado un papel, yo diría, determinante en la fundación y en el desarrollo de la Policía Nacional de Nicaragua. Durante la década de los 80, el 40% de las fuerzas policiales éramos mujeres. Y desde el primer momento ocupamos puestos de dirección, porque no solo es el número de mujeres en la policía, sino en qué cargos y qué capacidad de dirigir y de decisión tienen esas mujeres. En este momento, el 28% del Consejo Nacional de Policía de Nicaragua somos mujeres. Aunque los compañeros dicen que mi voto vale por 10, entonces que se sube
que se sube el peso, el equilibrio. Y tenemos el 34, ¿verdad? 34% en este momento de mujeres policías. Tuvimos la ventaja de que veníamos de una guerrilla. En una guerrilla en donde tanto hombres como mujeres nos jugamos la vida. No nos podían decir, usted no puede ocupar este cargo de dirección porque ya lo habíamos demostrado en la trinchera. Lo demostramos en los siguientes primeros años de la década de los 80. Mi segundo embarazo lo pasé en la línea de fuego. Me cogieron los dolores de parto cuando pasaban los morteros por arriba. Yo le decía a mi hija, no tenga miedo, no tenga miedo. Y me cogió un helicóptero, me llevó a León, donde estaba mi mamá, me hicieron la cesárea, le di a mi mamá a la bebita, me cosieron y cosida me regresé a pelear. Y creo que esto, bueno, y era un momento, el momento más duro del bloqueo, cuando no había comida. Y yo en la noche en la montaña decía, ¿qué estará comiendo mi hija? Y cuando tenía que tirar la leche del pecho al suelo, yo lloraba de pensar que estaba comiendo mi hija. Cuando uno ha pasado estas experiencias y llega cuando llega a la paz, digamos, un grupo de mujeres nos preguntamos qué podíamos hacer por las mujeres de la policía y por las mujeres de Nicaragua. Por primera vez en el 91 analizamos las estadísticas con enfoque de género y nos dimos cuenta que la mayoría de la violencia física tenía una dirección y la mayoría de los que ejercían esa violencia eran varones. Nos dimos cuenta cómo en las comisarías las mujeres que eran violadas casi se volvían cuasi victimarias de ellas mismas. Se les preguntaba delante de todo el mundo, ¿y qué fue? ¿Y qué te hicieron? ¿Y cómo fue? Pero mira cómo andas vestida, si andas con esa faldita corta, ¿cómo no te van a hacerlo? Si andas pintada. La mujer salía casi sintiéndose cuasi victimaria de ella misma. Y dijimos no. Y ese no de las mujeres en el 91 fue determinante, y voy a decir determinante no solo para las mujeres de la policía, fue determinante para las mujeres de Nicaragua y para la sociedad de Nicaragua, porque nosotros iniciamos un enfoque de género en dos direcciones, hacia afuera en los servicios policiales, principalmente a través de las comisarías de la mujer y la niñez, y hacia adentro a través de lo que en ese momento se llamó el Consejo de Género, que ahora ya se suspendió porque está totalmente institucionalizado. Y esto, insistimos mucho, no es un problema reivindicativo, no es un favor que nos están haciendo a las mujeres, no es un favor ni es un sindicato, es una necesidad institucional, porque las demandas de seguridad de hombres y mujeres en la sociedad son distintas. Y para poder responder a esas demandas, si aspiramos a la excelencia, tenemos que tener hombres y mujeres dentro de la institución, no competir, no nos vemos como enemigos, nos vemos como que nos necesitamos, nos complementamos, trabajamos juntos, tenemos aspectos que enriquecen a la institución. Y ahí nadie le puede decir a una mujer policía, vos no podés o no tenés derecho, o usted la está poniendo porque usted es mujer, porque las mujeres policías de Nicaragua se han ganado los puestos donde están con costos muy altos y con costos muy duros. Tenemos el 60% de madres solteras, si queremos agregarle el peso que cargan las mujeres policías de Nicaragua. Y hemos jugado un papel importante porque creo que la mujer tiene una sensibilidad especial para captar las necesidades de la población, para mediar en los conflictos, para no salir con la fuerza a actuar, que nuestra actuación en la calle genere un espiral de violencia que no se pueda controlar, para hablar, para dialogar, para entender, para sentir, para regañar.
Todos me dicen a veces que me ven como su mamá, para sacudir, para dar ánimo, para dar mística, para dar espíritu. Creo que eso lo tenemos las mujeres, y lo tenemos las mujeres nicaragüenses, y lo hemos transmitido. La primer jefa de policía mujer del mundo fue una nicaragüense, la comandante Doris Tijerino, en 1984. Y con lo de la violencia intrafamiliar, esto que los decía, en el 91 fuimos donde doña Violeta, le decíamos: doña Violeta, usted es mujer, usted tiene que apoyarnos con el proyecto de las comisarías de la mujer. Al principio no hubo presupuesto, pero dijimos, lo hacemos. Y lo hicimos con el apoyo de la sociedad civil, de las redes de mujeres contra la violencia. Y se creó la primera comisaría de la mujer en el 92. Y yo en ese momento era la jefa nacional de la Policía de Tránsito, y me puse el otro sombrerito sin ganar un centavo más como jefa nacional de las comisarías de la mujer y la niñez. Y todo el equipo de trabajo de las comisarías teníamos doble o triple trabajo, pero lo hacíamos por conciencia, lo hacíamos porque estábamos convencidos que el problema intrafamiliar era un problema serio en Nicaragua y que teníamos que resolverlo. Y se ha venido trabajando desde entonces en función de poner la denuncia. Si nosotros hiciéramos en el Censo Nacional una pregunta, se pudiera estimar un factor de corrección. Un factor de corrección que creo que en el estado de Los Ángeles es 10. No estoy segura si es el estado de Los Ángeles o otro estado de aquí de los Estados Unidos. Ellos reciben X número de denuncias de violencia intrafamiliar, multiplican por 10, que es su factor de corrección, y estiman la verdadera dimensión del problema. Nosotros no tenemos estimado el factor de corrección, ojalá lo podamos realizar con los estudiantes, con el Consejo de Rectores de las universidades. Nos han prometido las dos cosas, el factor de corrección y lo que usted nos decía, la encuesta de victimización. La firma Demian R. ha hecho algunos estimados de victimización, no sabemos qué tan, con qué margen de error ha funcionado, y veníamos descendiendo en los últimos años. Sin embargo, el año pasado, a medio año, cortó el índice de victimización, pero sí es necesario y lo vamos a hacer. Bueno, un aplauso para la directora general de la Policía de Nicaragua. Thanks to all of you who came this afternoon, and in the time that we have remaining, I urge you to come forward, introduce yourself to the police chief, and also to introduce yourselves to each other and exchange business cards. So we look forward to seeing you again at CSIS. Thank you. Una última cosita, una última. Mira, que él decía, ¿cómo después de monja, a guerrillera, a policía? La verdad es que yo le digo a mis hijos, tengo 3 hijos maravillosos y 2 nietos que son la luz de mi vida. Yo soy policía por las circunstancias históricas que me tocó vivir en mi país. No se me hubiese ocurrido jamás. Quería ser escritora, quería hacer música, bueno, eso todavía, gracias a Dios, he podido conservar el piano, embajador, ¿verdad?, el acordeón, la guitarra. Hubiese querido ser profesora de la universidad, pero las circunstancias históricas que me tocó vivir me llevaron a ser policía. Pero le digo a mis hijos, y hoy se los digo a ustedes, me he sentido tan realizada en estos 33 años de servicio como policía, como nicaragüense, como profesional, como mujer, que si yo volviese a nacer, sí entraría a la Policía Nacional por opción personal.